A día de hoy, tan solo 1 de cada 4 puestos de trabajo en STEM está ocupado por una mujer. Además, los datos más recientes dicen que en carreras como matemáticas o informática seguimos en inferioridad numérica y además esta proporción ha ido bajando en los últimos años. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito científico? Y en primer lugar, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque la igualdad de género en ciencia es importante en sí misma. Necesitamos que tanto nuestros niños como nuestras niñas accedan en igualdad de oportunidades a todo el abanico de trayectorias educativas y laborales posibles. Sin embargo, sabemos que la evidencia nos dice que estas elecciones están fuertemente condicionadas por el contexto en el que se socializa el niño. El país, la escuela, el hogar o los referentes que tiene delante influyen desde edades muy tempranas en estas elecciones. Estas disparidades perpetúan un círculo vicioso que priva a las mujeres de oportunidades laborales en sectores con mejores condiciones. Sabemos que el ámbito STEM está relacionado con mejores perspectivas de crecimiento, con una menor brecha salarial o con una menor tasa de parcialidad. Por último, y no por ello menos importante, no resolver estas brechas priva a nuestra sociedad de talento desaprovechado que puede servir como modelo o referentes para inspirar a las futuras generaciones. Es todo esto lo que nos motivó en el SADC-Pol, con el apoyo y el impulso del Banco Santander, a elaborar un estudio exhaustivo para ver cómo operan estas brechas de género en el ámbito STEM, empezando en la educación básica y siguiendo hasta el mercado laboral. Un estudio que firmamos Lucía Cobreros, Teresa Arraigada y yo mismo. La evidencia que hemos recopilado muestra que las brechas empiezan a abrirse, emergen, conforme los niños y las niñas avanzan en su periplo educativo. Ya desde más o menos los 6 años empieza a ver cómo cada género percibe de manera distinta su relación con las matemáticas y sus capacidades con las matemáticas. En cuarto de primaria, de hecho, ya se ve cómo las niñas tienen un 15% menos de probabilidades de decir que las matemáticas son su materia predilecta en comparación con los niños. En el estudio entramos a fondo en los datos del último informe PISA, una prueba que se realiza a todos los chicos y chicas en el territorio español a los 15 años. Ahí vemos cómo para las chicas es un 21% más probable que muestren nerviosismo o ansiedad hacia las matemáticas en comparación con los chicos. Estos indicadores, estos marcadores de ansiedad frente a las matemáticas, vemos por evidencia acumulada que se traslada tanto a los resultados, que son peores para las chicas a esta edad que para los chicos, como también en la probabilidad de escoger una determinada carrera. De hecho, ya a los 15 años vemos cómo para las chicas es sustancialmente menos probable, casi un 13% menos probable, que con 15 años se proyecten 15 años después en una carrera del ámbito STEM. Y esta desigualdad se va ampliando todavía más cuando llegamos a la parte de la educación que es elegida. Como comentaba mi compañera Teresa, tenemos un descenso en la proporción de mujeres en las carreras como informática o matemáticas. Ahora mismo en matemáticas la proporción es 36% de mujeres, 64% de hombres, y en informática es de un 15-85%. De hecho, es aún menor la proporción de mujeres frente a hombres en los grados de formación profesional, donde prácticamente hay una mujer por cada 9 hombres. Y así llegamos a ese 25-75 en las ocupaciones STEM, ya en el mercado laboral, que referíamos al principio. Una diferencia, de hecho, que se ha mantenido prácticamente constante desde 2013. Es cierto que entre las personas más jóvenes, las mujeres que deciden entrar en una carrera STEM sí han aumentado en los últimos 10 años, en la última década. Sin embargo, la diferencia en el conjunto del mercado laboral sigue siendo muy considerable. En el ámbito educativo, consideramos que es fundamental atajar la rigidez y la falta de herramientas y recursos que caracterizan a nuestro sistema educativo. Esto nos permitiría no solo mejorar la presencia de mujeres en el ámbito STEM, sino mejorar la igualdad de oportunidades en general para todos nuestros alumnos y alumnas. Creemos que es necesario fomentar la educación en STEM a través de cursos, actividades o escuelas de verano que se focalicen en particular en esa autopercepción, en esa autoconfianza o en esa afección por las matemáticas de las que hablábamos antes. Además, creemos que es indispensable mejorar la orientación en momentos críticos de toma de elecciones para asegurar que nadie deja de perseguir una carrera en el sector STEM por falta de información en el momento preciso. En este sentido, es fundamental mejorar el acceso de las chicas a referentes o role models en esos momentos críticos, pues la evidencia ha demostrado que es muy efectivo. En el ámbito laboral debemos seguir creando entornos inclusivos. Esto nos va a servir no solo para mejorar la perspectiva que las jóvenes
y los jóvenes tienen del sector STEM a día de hoy, sino también para impedir que las mujeres que ya están en el sector STEM se caigan por el camino o lo abandonen. Además, todo esto debe ir acompañado de políticas públicas que garanticen que las mujeres acceden en igualdad de oportunidades al ámbito STEM, a través de políticas que garanticen una conciliación corresponsable y políticas de remuneración y promoción equitativas.